modalidades del arte que se van a expresar de una nueva manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos analizar el arte abstracto, por ejemplo, que no hay ninguna temática en el arte abstracto, más que manchas, líneas, formas geométricas, bajo el historicismo, si es que no tenemos ningún dato o biográfico, si no tenemos ningún dato del artista? Entonces, por primera vez, el método psicológico, además, va a romper los esquemas de analizar una obra de arte y va a decir, no necesito, a veces, porque hay obras anónimas, ¿no? Saber de quién es el artista. Lo que yo puedo hacer es conocer la sensibilidad del artista a través de esos colores que él aplica, esa paleta que utiliza sobre el lienzo, sobre la acuarela, o las formas que realiza en una piedra o bajo otro soporte, ¿no? Y además sostiene algo bien importante por primera vez, ¿no? El artista tiene su mirada, pero el espectador tiene otra mirada. Y va a analizar esos dos ámbitos, cómo el espectador recibe, ¿no? O sea, el mensaje por un lado y por el otro. Todas estas miradas, pues obviamente tienen sus defensores y detractores, porque yo me quedo con este método, pero porque seguían saliendo más métodos, ¿no? Hay variantes de cada una de estas metodologías que expongo. La siguiente, por favor. Hasta que llega el formalismo, que voy a explicar un poco más adelante, que se va a contraponer a algo que surge casi en paralelo, que va a ser el método iconográfico de Erwin Panofsky, ¿no? Que es lo que más se utiliza. De hecho, ya como comentó el profesor Oscar Casafranca, yo dirijo un diplomado en Historia del Arte. La primera sesión es hablar de metodología. ¿Cómo podemos estudiar Historia del Arte si no sabemos aplicar métodos? ¿O cómo voy a plantear una investigación si es que no elijo por lo menos un método central para desarrollar la misma, ¿no? Y en las primeras sesiones lo primero que hago es que ellos conozcan el método iconográfico, porque el método iconográfico tiene sus limitaciones. No significa que sea malo, por si acaso, sino que tiene unas limitaciones como veremos ahora, ¿no? Pero el método iconográfico es como decir, para mí es como un poquito, que todos tienen que saber aplicarlo. Y voy a aplicarlo de una manera muy fácil para que ustedes también puedan desarrollar a los que no lo conocen y para que recuerden otros que ya lo han venido aplicando, a lo mejor sin querer, muchas veces, ¿no? Y después ya pasaré a hablar del método formalista. Bueno, lo que hace Erwin Panofsky frente al formalismo que había surgido en esos momentos, el formalismo, como ya veremos, estudia la evolución de la forma y otras manifestaciones paralelas. Lo que hace Panofsky es que dice que la obra de arte, su contenido no puede estar separado de la forma. Estamos en los inicios del siglo XX, ya había arte abstracto, no en Rusia, por cierto. Kandinsky y otros más que estaban trabajando. Lo que pasa es que Panofsky recurre a la interpretación, al análisis de la historia del arte para ciertas manifestaciones artísticas. El método de Panofsky no se puede aplicar, por ejemplo, para temas abstractos, porque la base del método iconográfico es el análisis del símbolo, es el análisis del significado. Y si no hay tema, ¿cómo puedo aplicarlo? No lo sé, a lo mejor alguien me lo puede explicar, ¿no? Bueno, va a trabajar, eso sí, bien importante lo que va a hacer Panofsky. Aparte de todo lo que hemos visto, va a estudiar el origen y los significados de las imágenes, ¿no? Va a plantear por primera vez el tema de las alegorías. Ya sabemos lo que es una alegoría. ¿Quién nos puede decir aquí qué cosa es una alegoría? ¿Alguien sabe? Bueno, si no yo lo digo, ¿no? Las alegorías, pues, están presentes en el barroco, pero tienen un apogeo en el siglo XIX y son representaciones de virtudes en forma femenina o masculina. Por ejemplo, la alegoría de la justicia es una mujer con una balanza y con una espada y con una venda en los ojos, porque la justicia tiene que ser ciega y por la balanza tiene que ser igual para todos, y la espada porque tiene que impartir lo que ella representa, justicia imparcial. Entonces, estos temas comienzan a surgir en el siglo XIX. Podríamos hablar de una serie de alegorías y él por primera vez, es cierto, plantea esto y comienza a marcar nuevos derroteros, nuevas miradas del análisis de la obra de arte, ¿no? Y además dice que podemos reconocer, identificar y podemos saber qué es lo que ha tratado de plantear el artista por los atributos que llevan los santos, por ejemplo, en las manos, en la vestimenta, o por el uniforme que lleva un general,
si es que está representado en una pintura. Y él plantea este método, que es el método iconográfico, que en realidad es el método iconográfico iconológico, ¿no? Ya sabemos lo que son los íconos. ¿Quién me dice que es un ícono? ¿Dónde surgen los íconos? Los íconos surgen en el mundo bizantino, ¿no? De hecho, las primeras representaciones marianas, las primeras representaciones de Jesucristo, no se le llama el rostro o el retrato de Jesucristo, se le llama ícono. Y después se le añade icono bizantino. Porque los artistas, estamos hablando del siglo VI, VII, en ese periodo de tiempo, consideraban que las obras de artes eran dirigidas por mandato divino. Entonces, pues esas obras eran hechas por la mano de Dios, para resumir la historia, ¿no? Ya, bueno, de ahí nace el término ícono, ¿no? Que es algo sagrado, algo divino y que tiene un significado místico o interior. Bueno, ¿qué pasa? Pues más o menos Panofsky comienza a estudiar también todos estos temas y le va a denominar a su estudio estudio sobre iconología, como vemos aquí, una obra que también se puede descargar por internet, que todos deberíamos leer, de 1939, y divide el método en dos partes principales, ¿no? La iconografía y la iconología. Y la iconografía estudia, para él, la forma, el origen, pero es que cómo se originan las imágenes, pero sobre todo lo que él plantea en la iconografía es el desarrollo de los símbolos y alegorías. Y en la iconología, pues va a interpretar esos significados previamente planteados. La siguiente, por favor. Este método al final lo divide en tres niveles, como vemos aquí, ¿no? Acá he tratado de resumir, ¿no? Porque podríamos hablar horas, pero para hacerlo más digerible lo he planteado de esa manera. Hay un primer nivel iconográfico. De hecho, esta diapositiva es la misma que presento a mis alumnos en el Diplomado de Historia del Arte, y vamos a hacer un ejercicio similar, no es igual, pero similar, para que también puedan desarrollar sus propias interpretaciones básicas sobre iconografía, ¿no? Entonces, el primer nivel es iconográfico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que aquí lo que se hace es, veo la obra de arte, cualquiera, pónganse ustedes a mirar cualquiera de las que están aquí presentes en esta sala, y lo que hago es describir. Por ejemplo, tenemos aquí esta pintura al óleo, pues vemos la representación. ¿Cómo lo describiría yo, no? Plantearía así, ¿no? Es la representación de un hombre desnudo, no digo que es Jesús, describo, desnudo, que está colgado en una cruz, abajo hay un minero, en segundo plano hay una serie de obreros con banderas de Bolivia, banderas rojas, fondo neutro, o sea, describo íntegramente en este primer nivel. Escribo lo que veo, porque ustedes cuando estén en este nivel tienen que ser como una persona que fuera de otro planeta, que no sabe nada de esa situación, de ese entorno geográfico, de este proceso cultural. De eso se trata. ¿Por qué? Porque si no, Panofsky dice en su libro, comenzamos a poner subjetividad. En la investigación tenemos que separar nuestro mundo subjetivo y siempre tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? El segundo nivel es el nivel iconográfico, es decir, se reconocen los símbolos, los atributos. Podríamos decir, en esta pintura, el personaje central, el personaje de mediana edad central es Jesucristo, en el momento de la crucifixión, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces, se comienza a darle importancia a los símbolos que están presentes. Si yo veo la representación de la alegoría de la justicia, digo, y por todos estos atributos que tiene, es la representación de la justicia. Y el último nivel es la interpretación. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué este artista ha desarrollado este tipo de obra? ¿Quién es el que compra esta obra? A lo mejor es una obra de encargo, lo ha mandado a hacer la iglesia, lo ha mandado a hacer el Poder Judicial, o lo ha mandado a hacer una familia particular, ¿no? Y tenemos que ahí proponer interpretaciones de acuerdo a los dos primeros niveles, ¿no? A ver la siguiente, por favor, Claudio. Por ejemplo, tenemos esta imagen, el Pantocrator, una pintura mural. Estamos hablando del gótico tardío, esto es en España, ¿no? Al norte de España, donde vemos la representación de Jesucristo, no es el Jesucristo bondadoso. Fíjense el ceño que tiene Jesucristo, ¿no? Está serio, porque en este contexto la iglesia buscaba una severidad para que la gente siguiera las normas del catolicismo, ¿no? Y pues entonces, a ver la siguiente, Claudio. Lo que tendríamos que hacer es esto, estoy resumiendo, por supuesto.
en el método iconográfico. Primero, mencionar, pues se encuentran figuras dibujadas con trazos gruesos, vemos encerrado en una mandorla. En el segundo nivel identificamos a personajes de acuerdo a sus atributos y finalmente damos una propuesta de interpretación. ¿Qué pasa en muchos estudios que tratan de aplicar, por cierto, la iconografía? Se quedan muchas veces en el primer nivel, en el pre-iconográfico. Es difícil de escribir, ¿sí? No es tan fácil, la gente, ay, es fácil de escribir. No, no es tan fácil de escribir. Ustedes tienen mucha suerte los que estudian artes plásticas, porque conocen terminología. Ustedes saben qué tipo de techo, me imagino, es este. O que esto es una acuarela y no es al óleo como la otra pintura. Pero mucha gente no está familiarizada, no distingue entre lo pictórico y lo plástico, ¿no? O sea, por eso esa terminología no la conoce todo el mundo. Ustedes tienen un mundo privilegiado que compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente solamente se queda en la descripción. Bueno, entonces vemos la pintura de la Virgen con el niño, sí, es una mujer joven, está sosteniendo a un niño, la Virgen María, y allí acabó la interpretación. Eso no es la aplicación de un método de historia del arte, eso será el primer nivel, si queremos, dentro del método iconográfico, la descripción pura y dura. Pero para desarrollar el método iconográfico habría que pasar hasta llegar a la interpretación con sustentos de fuente, con sustentos comparando con otro tipo de obras. Muy bien, la siguiente. Bueno, entonces ahora voy a plantear más bien una metodología que yo, la verdad es que les digo, tengo una preferencia por usar. No significa que no utilice el método iconográfico, lo utilizo, por supuesto. No significa que no utilice el método biográfico, el historicismo de Wittgenstein, o el sociológico de Hauser, o el psicológico. Lo que pasa es que yo soy historiadora de arte, trabajo con las imágenes, trabajo con las formas, no solamente del mundo, desde la antigüedad, desde el mundo prehistórico, precolombino, sino también trabajo obras de arte contemporáneo. ¿Y qué pasa con ciertos métodos? Si profundizamos en ellos, no todos se pueden aplicar a determinada obra de arte, ¿no? Entonces, desde el analizar la obra desde la forma, tiene dos métodos importantes. Uno será el formalismo puro y duro, y el otro será el que inició el método atribucionista, ¿no? Entonces voy a explicar los dos de una manera didáctica, ¿no? Lo más importante de todo es esto que está aquí. Esta palabrita no tenemos que olvidarnos a partir de este momento. El antecedente visual. Y estoy completamente segura que todos los que son artistas, cuando han planteado cualquier tema, en una pintura, en una escultura, cualquier otro trabajo artístico, un grabado, pues han tenido siempre que ver la influencia anterior, el antecedente visual. Y de eso es la base de ambos métodos y sobre todo del formalismo, como veremos. ¿En qué consiste este método atribucionista y formalista? Aquí estoy resumiendo, ¿no? Bueno, en principio el atribucionismo consiste en reconocer cuál es el autor de una pieza. Por ejemplo, si esta pieza, esta acuarela, la sacamos de contexto, la llevamos, no sé, a Ecuador, la llevamos a Estados Unidos, ¿cómo podremos saber identificar que esta obra pertenece, a ver aquí, Orlando Canasi? Pues el método nos ayuda. ¿Cómo podemos saber que una obra de Diego Quispe-Tito es de Diego Quispe-Tito si no hay el documento? Pues este método nos ayuda a reconocer y a identificar la autoría. Y además es un método que se vino utilizando muchísimo. Había muchos detractores porque decían, no, es que no se puede atribuir, no hay documento. Es cierto, mientras no hay documento hay que decir atribuido. Pero podemos atribuirlo, no estamos diciendo que es 100% la obra de un artista. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que este método trabaja? Trabaja para identificar la autoría, para identificar también falsificaciones, por cierto, o seguidores de un artista. Y lo que va a dar prioridad siempre es, obviamente nos basamos en documentos, en bibliografía, pero sobre todo comparar detalles de la obra de arte, como veremos en unos minutos. Y el otro método es el formalismo. El formalismo toma como base el atribucionismo, pero da un paso más allá, ¿no? Porque va inmediatamente a reconocer los estilos individuales. Mientras el señor Wittgenstein ponía, como hemos comentado antes, identificaba cronológicamente los estilos, el formalismo no es que deseche los anteriores métodos, los va tomando lo mejor de todos ellos para llegar a la verdad de la obra de arte y toma justamente de Wittgenstein el tema de los estilos individuales, de los estilos regionales, de los estilos locales. El que conoce este método va a
cualquier museo y sabe, por más que sea otro país diferente, esta es una obra impresionista, esta es una obra expresionista, esta es una obra de la cultura chaví, esta es una obra tiahuanaco. Porque si no reconocemos la forma, porque si no lo reconocemos, va a ser muy difícil llegar después a utilizar los demás métodos, ¿no? Se apoya, por tanto, en cuestiones tipo de la forma, la composición, que ustedes trabajan muy bien, la profundidad, el color, temas que los otros métodos no habían tomado en cuenta. Tomaban base en la historia, reflexiones, análisis, porque la iconografía lo que hace es ver la imagen y comienza a analizar, pero no ve lo que hay detrás de la imagen, o a lo mejor tiene una mirada muy cercana, ¿no? Bueno, pero como ya dijimos, el antecedente visual será lo más importante en ambas metodologías. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿qué es el antecedente visual? Antes de seguir con esto. Es lo mismo que la inspiración figurativa. Por eso les decía que estoy segurísima que todos los que son artistas, fotógrafos, artistas plásticos, en fin, diseñadores, grabadores, escultores, han tenido que ver, plantearse en qué una fuente de inspiración para crear su obra de arte, ¿no? Por ejemplo, planteamos bajo el antecedente visual que toda obra tiene un modelo anterior que el artista modifica, acondiciona o adapta a fin de conseguir mejores resultados. El artista busca que el mensaje de la obra llegue a su destino, a ustedes, al espectador. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, además. Esta pintura, que está en la Catedral del Cusco, aquí, barroco cusqueño, donde tenemos a ver quién es, Jesús como buen pastor, ¿no? Como buen pastor. Bueno, Jesús como buen pastor, con todas las características de la escuela cusqueña, ¿no? Pero ¿cuál es el antecedente visual de eso? ¿Cómo es que surge este modelo? No es un invento de la escuela cusqueña, ni siquiera del arte español del siglo de oro, sino que tiene una evolución en el tiempo, y así podríamos presentar la evolución de la imagen de María, de la imagen de José y otros personajes que están presentes en las obras de arte. El antecedente principal de la imagen del buen pastor es esta. Hasta ahora es, digamos, la imagen más antigua rastreada. A lo mejor dentro de 10 años encontramos otra, más antigua. Este personaje no es Cristo, este personaje es el moscóforo. El moscóforo es digamos, una especie de divinidad en el mundo griego arcaico, por cierto, que siempre está relacionado al tema de la abundancia. Por eso es que llevaba un ternero, como vemos, con el sujeto en la espalda con sus manos. No es escultura clásica griega, sino Grecia arcaica, escultura arcaica, ¿no? Y está con un paso adelante. El paso adelante, por cierto, que tiene otra influencia de Egipto, cuando las esculturas egipcias pues representaban al faraón o al dignatario con el paso adelante hacia la otra vida, la muerte, pero ese es otro tema, ¿no? Bien, aquí podríamos sacar el antecedente del moscóforo, pero bajo otros temas. Bueno, ¿qué pasó? Estamos en Grecia antigua, los modelos griegos, ya sabemos, son la base del arte romano, y Roma pues va a tener, la presencia importante de los albores del cristianismo, ¿no? La persecución del mundo cristiano durante los 3 primeros siglos, durante el tema romano, pues fue importante, porque a partir del siglo III es cuando Roma acepta al cristianismo como religión oficial del Estado. ¿Y qué pasó? Pues una nueva religión de un imperio necesita formas de representar la imagen. ¿Y de dónde la vamos a sacar? Si vemos, esto es paleocristiano. Los primeros cristianos comenzaban a desarrollar modelos que tomaron como base a Roma, que a su vez tiene motivos que vienen de Grecia. Y los primeros cristianos, antes del asentamiento oficial del cristianismo como religión oficial, pusieron como representación de Jesucristo a un chico como si fuera un dios romano joven, como estaba representado, ¿no? Y además con un traje romano. Pero en lugar de colocar el ternero, le cambiaron por un cordero, que va a ser la base también del mundo judío, porque el cordero siempre va a ser la ofrenda más importante dentro del judaísmo, y también pasará también al catolicismo más adelante, ¿no? Entonces, estas son las primeras representaciones de Jesucristo como el buen pastor. Y de ahí va a venir una serie de avances formales.
Es lo que plantea el método formalista y el atribucionista, ¿no? La obra de arte final tiene un antecedente visual de larga trayectoria, y esta obra de Barroco Busqueño seguramente tendrá una modalidad en el arte contemporáneo, es posible, pero siempre ha habido un antes, y eso es lo que no puede realizar, o bueno, a corto alcance, el método iconográfico, o si no, es que lo está combinando en todo caso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar primero del atribucionismo, ¿no? El atribucionismo va importantísimo para desarrollar este método, es tener memoria visual. Ayer hablé en una conferencia que hay que ver la obra de arte más de 100 veces, más de 200 veces, y ver todo el tiempo obras de arte. Se inicia en el siglo XIX y hasta ahora todos los que hacen tasaciones de obras lo siguen utilizando, no lo dicen, pero lo siguen utilizando. Y bueno, actualmente forma parte de, digamos, parte importante del trabajo del historiador del arte para determinar si esta obra es o no de la autoría de tal o cual artista, ¿no? Y ahora obviamente se valen de diversas técnicas, rayos X, en fin, y otras modalidades para lograr su objetivo, ¿no? Ya dijimos que hay que tener memoria visual y lo que se trata es de interrelacionar imágenes. Vemos una pintura y yo veo cualquier pintura, veo inmediatamente, comienzo a pensar en los antecedentes visuales. ¿Dónde he visto una obra que se parezca a esa? ¿En un libro? ¿En otra exposición de arte? ¿Dónde he visto esto? Yo no he visto. El tema de las manos que presenta este artista, que viene del expresionismo, por supuesto, ¿no? Pero yo he visto cada uno de los detalles. Igual, o sea, hay que tener mucha memoria visual, ¿no? Lo que se trata es tener un diálogo con el pasado, conectar la imagen que vamos a estudiar con otras del pasado para poder entender finalmente cuál es el objeto final de tal obra de arte. La siguiente. Esta metodología la impone Giovanni Morelli, que era un gran coleccionista de obras de arte y era muy requerido por diferentes museos e instituciones para determinar la autoría de tal o cual obra, ¿no? Y el método busca identificar artistas, pero también talleres, por los detalles estilísticos que se repiten en las obras, ¿no? Lo que hace es, dice que plantea por primera vez el tema de la autenticidad de una pintura, de un artista, ¿no? Y lo que hace es tratar también cronológicamente, o sea, también se basa en lo de Wilkelman, el origen, pero también ve el tema de los materiales, porque a lo mejor nosotros estamos pensando que ese artista realizó esta escultura, pero qué raro, ese artista jamás ha utilizado la madera, y sí en sus obras originales utiliza basalto, ¿no? O ónix. Entonces qué raro, ¿no? Entonces tenemos que plantear también el uso de los materiales por toda la cual artista, ¿no? Y de esta manera nos ayuda a definir inclusive movimientos artísticos. La siguiente. ¿Qué es lo que hace Morelli? Algo que hay que tomar mucho en cuenta. ¿Cómo identificamos que esta obra es de Orlando Baza, esa obra de Diego Quispetito o de otro artista? Por los detalles más difíciles de desarrollar. Generalmente cuando observamos una obra de arte vemos pues, el rostro, en fin, vemos lo más fácil, lo que nos llama la atención. Pocas veces nos preocupamos por cómo el artista desarrolla la oreja, las manos, los pies, las uñas. Mi hija hace poco, ella no sabía dibujar, fue a un curso de dibujo y me decía, mamá, qué difícil es hacer las manos y los pies. Sí, le dije, porque por eso es que vamos a poder identificar la manera como trabajan las manos, las orejas, los pies, o otros detalles, ¿no? Si esa obra pertenece a tal o cual artista, ¿no? O sea, de esta manera, lo que hacía Morelli era comparar y hacer dibujos, fíjense ahí, de diferentes artistas que él había conocido, cómo ponía la posición de las manos. Y de esa manera iba comparando, tenía como un cuadernito, ¿no? Iba viendo, ¿se parece o no se parece? Porque había muchas obras que no tenían firma, entonces era difícil autentificar bajo ese método. La siguiente. Bueno, no solamente el detalle de manos, pies, orejas, ¿no? Sino algo importante que añade Morelli y otros investigadores que continúan esta misma ruta, es que también las expresiones del rostro. A lo mejor hay artistas cuyas mujeres las representan con la cabeza inclinada, así como lo representaba Perugino y como lo representaba su alumno Rafael, ¿no? A lo mejor las miradas, a lo mejor detalles en el vestuario, le gusta utilizar, o que las mujeres que representan los retratos tengan tal o cual joya particular, o que utilice cierto detalle, ¿no? En fin, cómo trabajan los fondos. Por eso es que vamos a poder identificar y atribuir si esa obra es de este artista o no. La siguiente. Entonces vamos a ir ahorita a aplicar el método, con
a Francisco de Zurbarán, uno de los autores principales del siglo de oro español, de la Escuela Española de Arte, ¿no? Y Zurbarán tiene una serie de características. Voy a ver ahorita y después vamos a aplicar con obras que hay aquí en el Perú, para tratarnos entre todos, identificar si esas obras son realmente de Zurbarán o no son de Zurbarán. Y alguien le ha dicho, ah, bueno, es Zurbarán, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ¿cómo trabaja Zurbarán? Más o menos, ¿no? Tiene varios, solamente he puesto dos aquí. Fíjense en el rostro. Generalmente Zurbarán, sus vírgenes, sus santos, tienen la mirada hacia arriba. O sea, mirando a Dios, ¿no? Una mirada mística, lo cual se denomina. Otra cosa, las manos. Tiene generalmente los dedos, dos dedos de la mano separados, se las pone en el pecho o muestran las manos. Entonces, después, los fondos. Zurbarán siempre, o casi siempre, o hay muy pocas ocasiones, pero siempre trabaja con fondos neutros. No tiene una preferencia por desarrollar fondos de paisajes, arquitectónicos, qué sé yo. Otra cosa importante, fíjense en los trajes de San Francisco y San Lucas, que por cierto es el autorretrato de Zurbarán, San Lucas, ¿no? Fíjense, los trajes que de sus santos y de sus vírgenes, en fin, y mujeres representadas, son como de tela muy gruesa, de tela muy pesada, ¿no? Es otro detalle. Bueno, con estos datos y otros más vamos a analizar ya, y vamos por el método atribucionista, si las siguientes imágenes son o no de Zurbarán. La siguiente, aquí. Estas dos imágenes, ustedes van a leer en los textos, son obras de Zurbarán. Así dice, clarito, artículos académicos, libros, inclusive del Banco de Crédito. San Bernardo de Claraval y San Jerónimo, del Convento de la Buena Muerte, ¿no? Ambas de la Buena Muerte. Y ahí hay una serie completa, desde Evangelistas y Santos en el Convento de la Buena Muerte, ¿no? Aunque no lo crean, estas las he puesto porque esto es como ejemplo, porque las otras, no sé siquiera si serán taller de Zurbarán, ¿no? Pero vamos a analizar estas imágenes. A ver, ¿tienen la mirada ambos tipos Zurbarán? ¿Sí mística? A lo mejor Fernando de Claraval la tiene más presente, ¿no? Pero duda todavía. El traje sí, telas pesadas, como las de Zurbarán, es como si fueran telas gruesas, da esa sensación. Las manos, sí, las manos separadas también. La configuración del rostro. Aquí en San Bernardo parece que sí, en el otro todavía tenemos una duda. Pero fíjense los fondos. Revisemos el anterior, por favor, Claudio. Fondos neutros, digamos la siguiente. Fondos de paisajes. Zurbarán en casos muy raros y además que lo resuelve mal. Me refiero a que no tiene una preferencia. ¿Por qué le pone fondos neutros a sus obras Zurbarán? Para darles un aspecto atemporal a la representación del personaje. En cambio aquí, si ponemos paisajes, arquitecturas, estamos situando al personaje dentro de un proceso histórico o un episodio de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Estas obras no pueden ser de Zurbarán, o lo más probable es que partes de la pintura sean de Zurbarán, la cara, las manos, eso sí, y el resto pues es ejecutado por su taller, por sus oficiales y sus aprendices. Es imposible que Zurbarán tiene contratos de más de 400 horas en un mes, ni que fuera Mandrake, ¿no? Ni que fuera un mago para poder desarrollar todo. Y eso es lo que se tiene registrado, y seguramente debe haber más. Envía cientos de obras a América, a México, a Perú, a Argentina, en fin. Entonces es imposible. Y también tiene muchos encargos particulares de órdenes religiosas. Tiene un taller gigantesco, trabajan de esa manera. Entonces, muchas de estas obras, generalmente lo que hace Zurbarán y otros artistas es mandar una obra más completa, que seguramente será esta, y pues lo demás pues es hecho por sus ayudantes o pequeños detalles para decir que él lo ha hecho, ¿no? A ver, la siguiente. Esa todavía estaba bien, ¿no? Esta es otra, que es Arcángeles del Monasterio de la Concepción de Lima, ¿no? Y vemos aquí, he puesto aquí 3, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser de Zurbarán? O ninguna será de Zurbarán. Todas tienen fondos, además tienen episodios aquí, ahí, ¿no? Es muy difícil creer que esta obra sea de Zurbarán. Lo más probable es que en esta, el rostro, si sea de Zurbarán, por lo logrado que están las facciones del arcángel Uriel, ¿no? Que de aquí, Baraquiel, es que tiene otra obra de Baraquiel, no la he traído, pero voy a mostrar de esta, que tampoco corresponde a los lineamientos del artista. Y la siguiente es la que vamos a analizar, es San Miguel con escudo y espada. A ver la siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen más grande,
Esta es la obra que está en el Monasterio de la Concepción de Lima. La siguiente. Esta es la obra original de Zurbarán, con fondo neutro, que cumple todas las características que tiene el estilo formal del artista. Hay variantes, hay semejanzas también. Fíjense en el tratamiento del cabello, de las facciones, de las manos, de la mirada, de todo, ¿no? Entonces, lo más probable es que las anteriores obras sean del taller de Zurbarán, porque si hay contratos, en este caso podemos afirmar que es del taller de Zurbarán. Y si no son del taller de Zurbarán por un contrato, tenemos que mencionar que es seguidores de Zurbarán, en todo caso, ¿no? Muy bien, la siguiente. Aquí tenemos otras, ¿no? Estas ya sabemos, por el método atribucionista, aplicándolo un poquito, que si son o no son de Zurbarán. Ustedes ya reflexionarán y en su interior tendrán la respuesta sobre estos en muchas páginas web y en muchas publicaciones salen que son obras de Zurbarán, pero no podemos afirmarlo si es que no tenemos o pruebas documentales o pruebas por algún método de aplicación dentro de la historia del arte. La siguiente. Tenemos esta, ¿no? Esta obra que estaba en la iglesia de San Sebastián en Cusco. Ya sabemos la desgracia que cayó sobre San Sebastián. Mi familia también es de San Sebastián. El día que se incendió la iglesia, pues llamé inmediatamente a mi tío, y mi tío creo que lloró más que cuando murió su hijo. De verdad fue terrible. Y yo las había visto felizmente todas. Bueno, tenemos esta, ¿no? Esta es Diego Quispetito. Está en la iglesia, ¿no? De San Sebastián. Además, ya todo el mundo sabe la documentación y todo, de que es una obra de Diego Quispetito. Fijémonos, por favor, 5 segundos en esta obra para ver los detalles, para ver después la siguiente. Fíjense cómo trabaja el artista, ¿no? El tema formal de representación de Jesucristo con San Juan Bautista, que está hacia el otro momento, en el momento de que lo va a bautizar, digamos así, ¿no? Los ángeles, todo. Muy bien, ya lo hemos visto, sabemos cómo trabaja Diego Quispetito, cómo trabaja las manos, cómo trabajan los rostros, el cabello, las telas. Todo eso lo tenemos que fijar para aplicar este método atribucionista, los detalles. Un investigador en arte tiene que ver todos los detalles, ver la obra 1000 veces si es posible. La siguiente. La siguiente. Fuera. Digo que Petito no quiere que se muestre la siguiente imagen, yo sé por qué. Tienes que hacer Ya está. Ya ven, por eso les decía que Diego Quispetito no quería que se muestre esta imagen. Este tipo de imágenes hay muchas en la ciudad de Cusco y también en otros países. El mismo tema. ¿Qué haría la iconografía con la anterior obra y esta? Analizar los atributos presentes, describo primero, identifico personajes y después interpreto. Pero ¿qué pasa? Si yo no sé que esta obra es de Diego Quispetito y me la quieren vender, como ha sucedido en otros países, pues yo no puedo decir que Diego Quispetito trabaja el mismo tema, pone los mismos símbolos, pero ¿qué es lo que no tiene? El mismo estilo. Regresemos a la anterior imagen. La diferencia es abismal, ¿no? Pero ojo, ¿por qué? Porque había muchos seguidores de Diego Quispetito y de otros artistas, de los grandes maestros en todas partes del mundo. La siguiente, y lo que hace este seguidor de Diego Quispetito es tomar algunas características, pero no resuelve bien la parte formal, no es igual. Y esto es lo que nos ayuda el método atribucionista. Si nos fijamos la manera, también le pone la mano para abajo, como en la anterior imagen, pero no resuelve igual el tratamiento de la mano, la delicadeza de las manos. La oreja de San Juan Bautista es diferente a la anterior, el rostro de Cristo. Por solamente esos detalles que Morelli nos planteaba al inicio, las orejas, las manos, la posición, si es que resuelve bien la posición de los pies, y otros elementos del traje, los detalles, podemos llegar a aseverar si esta obra es o no es de Diego Quispetito, como por supuesto que no la es. Es un seguidor de Diego Quispetito, en todo caso. Bien, la siguiente. Pero ¿qué pasa con el método formalista? De ahí vamos a llegar ya a la parte culminante de esta presentación, ¿no? Cuando surgen las vanguardias artísticas, comienza a haber un replanteamiento de cómo analizar la imagen.
La iconografía está teniendo, mientras tanto, una gran presencia en los estudios de historia del arte. Pero ¿qué pasa? Como es un arte tan nuevo, digamos las vanguardias artísticas, todavía, más que todo, tiene referencias dentro de la crítica de arte de los medios de comunicación, periódicos, diarios, más no dentro de los tratados de historia del arte, porque es un arte vivo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Comienza una lucha entre la iconografía y el formalismo en el mundo. Entonces, comienza a desarrollarse en el mundo en la iconografía hasta los 70, que de ahí se dan otras nuevas miradas, se retorna al formalismo. Pero bueno, en este momento, el formalismo comienza a proponer una mirada global. No es que se separa del resto de las metodologías, toma lo mejor, desde mi punto de vista, de muchas de las otras metodologías presentes. No sé, también va a aplicar la iconografía, pero en última instancia, como lo vamos a ver, y lo que hace es que a trabajar mucho con la visión, la percepción del espectador, del historiador del arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta obra, ¿no? Entonces, esta obra es de Van Gogh, de 1887, la que está hacia la derecha de ustedes, y vemos cómo Van Gogh ha tenido el antecedente visual, lo que hablábamos. ¿De dónde lo toma? No de Europa, donde él vive, sino de Asia, de la pintura japonesa, ¿no? Hiroshige, 1857, y otros artistas, ¿no? Habían tratado de plasmar los cambios atmosféricos. Y Van Gogh, que pasa del impresionismo al postimpresionismo, dice, ¿cómo es que ellos ya están trabajando la captación de la luz, el movimiento atmosférico, la lluvia o el sol imperante, y nosotros no lo podemos hacer porque no lo podemos trabajar mediante un realismo puro y duro? Y entonces él tiene como referencia básica a otro artista anterior, y en este caso que viene de Japón, que no tiene nada que ver con él, porque las estampas japonesas llegaban, igual que las estampas en el mundo virreinal, a Europa, y los artistas la compraban. Por eso les decía, el artista siempre ve algo que se ha desarrollado antes, lo adapta, lo modifica o lo condiciona. La siguiente, por favor. ¿Quién va a proponer este método? El más importante de todos va a ser Wolfing, ¿no? Él vive hasta 1945, y él menciona algo que es bien importante. Dice, la primera tarea del que trabaja con la historia del arte es el análisis de la forma visible. Lo primero que hay que hacer es analizar la forma. El resto va a llegar solo. Si reconocemos primero el estilo y la forma, después podemos añadirle, si queremos, iconografía, historicismo, sociología, biografía, lo que sea. Pero si no reconocemos cuál es el antecedente visual, nuestro planteamiento no va a tener buen fin, ¿no? Y dice, la forma es la manifestación sensible de la idea, mientras Panofsky dice al contrario, al revés, ¿no? La idea no puede estar, la forma no puede estar separada del contenido, sí, pero cuando es arte abstracto, no. En el arte abstracto no hay temas, hay manchas de color. Podríamos aplicar el método psicológico si queremos también, pero no el método iconográfico. El método iconográfico sí, cuando podemos identificar personajes, símbolos, alegorías. Bueno, ¿qué dice además Wolfing, no? En el arte hay una evolución interna de la forma. El arte, o para decirlo mejor, la imaginación creadora de formas, tiene, según sus posibilidades más generales, una vida y una evolución que le son propias. Es decir, la forma nunca se queda estática. Ustedes se han puesto a pensar cuántas maneras de representar el desnudo femenino ha habido a lo largo de la historia del arte. Muchísimas. Desde el Renacimiento, Barroco, el Neoclásico, y actualmente en el mundo contemporáneo, en el cubismo, con las señoritas de Avignon de Picasso, por ejemplo, y otros artistas. Por eso hablaba que la forma tiene vida propia, siempre va en una evolución, ¿no? La siguiente, por favor. La obra Reflexiones para el Arte está en internet, lo pueden destacar. Hasta ahí nomás. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El método formalista considera que los cambios de las formas, por cómo es que evoluciona una forma, responden a cambios de la sensibilidad de la sociedad. Y esto lo toma, ¿no? Un poco de Gombrich, y también lo toma sobre todo de Hauser, cuando decía Hauser que la imagen es poder, ¿no? Digamos que la obra responde a un contexto social. Y entonces manifiesta Wolfing que existen dos niveles importantes para el historiador del arte. Y continuamos todo, por favor. ¿Qué pasa? Un primer nivel que va a ser el formal, y un segundo nivel, el del significado.
al revés que el señor Panofsky. El señor Panofsky primero el significado y después ya se ve el estilo, la forma, ¿no? Aquí no. Primero tenemos que indagar sobre la forma, la evolución de esa forma que vamos a analizar, y después vamos a poder, va a ser mucho más fácil poder llegar al significado. Cómo es que vamos a aplicar el cambio de la mentalidad, la sensibilidad de la época y otras consideraciones. Ambos niveles, dicen, no se excluyen, al contrario, se expresan finalmente en la forma, como lo vamos a tratar de demostrar con algunos ejemplos muy simples, porque para hablar de formalismo tendríamos que hablar de varios autores y teóricos, pero bueno, eso ya podemos profundizar en otro momento. La siguiente. Por ejemplo, en ambas, el método formalista se basa siempre en el estudio de las características visuales de la forma, ¿no? O sea, va comparando, digamos, con algo que a primeras vistas se ve, ¿no? Después la documentación, el contexto, eso lo vemos después. Primero, inmediatamente. Por ejemplo, esta es una imagen, una fotografía de la iglesia de San José, que se encuentra en el distrito de Jesús María, en Lima. Es una obra del siglo XX, 1964. Entonces una alumna desarrolló un trabajo de investigación para el Diplomado de Historia del Arte y me dice: profesora, no encuentro ningún libro que me hable sobre la iglesia de San José. Yo le dije: tampoco lo vas a encontrar, tú eres la que tienes que escribir. Pero profesora, ¿cómo voy a escribir si no hay nada? Pues hay que aplicar primero el método formalista. Primero, rastrear la evolución de la forma. Esto no puede ser arte gótico. La siguiente, por favor, Claudio. Esto es arte gótico. Pero esto es arte gótico siglo XIII. ¿Y cómo es posible que una obra del siglo XIII haya inspirado a una arquitectura del siglo XX, no en Europa, sino en Lima, la capital del Perú? Y seguramente en otras ciudades del Perú también tenemos otras iglesias no góticas, sino serán neogóticas, ¿no? Por el tema del estilo. Entonces, ¿qué pasa? De eso se trata. ¿Cómo podemos analizar esta obra del siglo XX si es que no conocemos su antecedente visual? Si yo ya sé cuál es su antecedente visual, que esta es una obra que tiene un antecedente formal basado en el estilo de arquitectura gótica, pues primero estudio arquitectura gótica y después veo los cambios. Aquí se utiliza mucho fierro, cemento, que aquí no se utiliza. Entonces voy comparando los materiales y después trabajo la documentación. Pero si primero no identifico el estilo, o sea, yo puedo, porque mucha gente dice: ah, esto es arte republicano. Eso no me dice nada. Como muchas pinturas, o muchas pinturas que a partir de la independencia, esto es arte republicano o arte academicista. El término academicista, por cierto, uno va a Europa y dice: ¿qué es eso? ¿No? Alguien que estudió en una academia de bellas artes, en todo caso. No es un estilo el academicismo, será el historicismo un estilo. Entonces, ¿qué pasa? Si no identificamos cuál es su antecedente visual, no vamos a poder desarrollar lo demás. No vamos a poder aplicar iconografía, sociología, psicología del color o lo que fuera. Tenemos primero que saber y rastrear el antecedente visual. La siguiente. Por eso es importante dentro de este método conocer la evolución del estilo, ¿no? Aquí tenemos un mismo tema de representación. La iconografía nos diría, nos haría de que finalmente es la representación de Jesucristo, pero bajo tres estilos totalmente distintos, ¿no? Este Cristo de Giotto es diferente al Cristo de Rafael y totalmente diferente al Señor de los Temblores, patrón del Cusco. ¿Cómo es que ha habido este cambio? Entonces, si yo tengo el Señor de los Temblores del Cusco, lo primero que tengo que hacer es rastrear la evolución de la imagen de Jesucristo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque seguramente esta imagen del Señor de los Temblores ha cogido a lo mejor el artista algo de Giotto, ha cogido a lo mejor algo de Rafael. Si nos damos cuenta, por la cabeza inclinada se presenta en ambos artistas, pero van cambiando detalles. Entonces yo tengo que rastrear de dónde saca el artista la idea de la composición, de dónde saca la idea. Podríamos hablar del Señor de los Temblores, que no he traído el ejemplo, cómo es que se construye la imagen del Señor de los Temblores. Es una imagen construida además en Andalucía. Pero eso, bueno, es ya para los alumnos del Diplomado de Historia del Arte, ahí sí comentamos y debatimos la evolución de esta representación del Señor de los Temblores, ¿no? El método formalista, entonces, por lo tanto, tiene que ver la evolución de la forma, el estilo, el color, la perspectiva y también lo que aplica individualmente cada artista. Ojo, lo local, lo nacional o la época será importante. Y, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, la evolución formal de la imagen mariana, muy rapidito solamente. La siguiente. Por ejemplo, estas eran las primeras imágenes de Virgen en escultura y también en pintura, sobre
en el virreinato del Perú, ¿no? Entonces esta es Nuestra Señora de la Evangelización. Hay muchas de este tipo también en Puno, ¿no? En la Catedral de Lima, aquí también tienen una virgen tipo alargada, no son esas vírgenes tipo montañas y cerros, y la característica formal resaltante, alargamiento de la figura. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de pronto tenemos vírgenes de forma triangular? La siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Es la selección, la preferencia del artista. Para hablar un poco en el contexto virreinal, el grabado ya sabemos que es importante para entender este proceso. Llegaban estos dos tipos de grabados. Vírgenes, como la anterior, alargadas, que estaban muy de moda, por cierto, en el barroco español, en el arte español, y este tipo de vírgenes que son tardomedievales, este tipo de vírgenes que son arcaísmos medievales, que llegaban, pues, sobre todo llegaban estas, pero ¿qué pasa? Los artistas compraban libros, estampas, y comenzaron a tomar preferencia por este tipo de obras. Es la única explicación que tenemos para entender, porque si esto estaba de moda en Europa, ¿por qué tomamos algo, la siguiente, que en realidad, algo por favor, la siguiente, Claudia, que en realidad, fíjense, ya estaba presente en el siglo XIII en España? El tema de las vírgenes de forma triangular, que nosotros asociaremos después con las vírgenes tipo A o montaña, ya estaba, era un modelo formal de representación en Europa, en Francia, en España, la Virgen de Guadalupe del siglo XIII, la Virgen de los Llanos, y un montón de series de vírgenes. Se dejaron de usar, la moda cambió. Pero ¿qué pasa? La siguiente. Cuando el artista indígena ve los dos grabados, el grabado de esas vírgenes antiguas, medievales, le recuerda, asocia a una forma de montaña. Y es por eso, más hieráticas, más estáticas, con un cierto mayor movimiento, el artista comienza a desarrollar. Nosotros siempre hablamos, esta es una invención de la escuela cusqueña. La elección será una preferencia de la escuela cusqueña, pero la representación formal no lo es, y podríamos hablar de la arquitectura renacentista que tiene esta virgen que está atrás. La siguiente. Y esto es lo que pasa cuando hablamos del método formalista. Si rastreamos el origen, claro, el sincretismo, hablamos con este tipo de vírgenes que están en Bolívar, famosos las vírgenes cerras. Pero detrás de esta imagen no solamente hay una evolución formal de la imagen mariana, hay una evolución también del arte prehispánico. Para comprender el arte virreinal hay que saber arte precolombino, arte prehispánico, porque muchos elementos se comienzan a colocar, ¿no? Y hay que estudiar, por ejemplo, este tipo de imágenes, tendría que hacer un rastreo de cómo es que se evoluciona la imagen de la forma mariana y por qué cambia a este tipo de representación donde se mimetiza la montaña ya solamente con el rostro de la Virgen o las manos de la Virgen. Entonces, después podemos aplicar iconografía, si sabemos el autor, la biografía, el tema de la sociedad, pero primero tenemos que rastrear la parte formal. La siguiente. Ejemplo, miren este ejemplo. La Virgen Niña Hilando del Museo Pedro de Ojo. Más de una vez cuando ve el museo, o también hay otras versiones de esta imagen, me dicen, esta es una invención de la escuela cusqueña. Fíjense en esta imagen. El antecedente visual, que nadie, no lo van a encontrar en ningún libro. Bueno, lo comenté, estoy escribiendo un artículo sobre eso, ya saldrá publicado. Esta es una obra que, fíjense, que está en el Museo del Prado y pasa totalmente desapercibida. Y entonces yo buscando, ¿no? Que no puede ser, porque además de este tema de las flores que ahorita viene de otro lado también. Pero ¿cómo es que, por qué el artista cree esta obra? Tengo que pensar, ¿no? Ya después entro a documentación, de los apócrifos y todo. Ya. ¿Qué pasó? Esta obra está atribuida a Zurbarán. Ojo, nos dicen que Zurbarán tiene todas las características de ser Zurbarán. Fíjense cómo trabajan en España. Pero dicen, atribuye, por el método atribucionista que hemos hablado anteriormente, por todas las características, es una obra de Zurbarán. No tenemos el contrato, por lo tanto, o la prueba, un documento, así que le ponemos atribuido a Zurbarán. Es una obra de Zurbarán, solamente que nos falta el documento. Y aún así tenemos que decir que es atribuida a Zurbarán. ¿Qué pasa a la Virgen Niña Hilando? Zurbarán plantea este tema y que va a ser el antecedente formal, visual, de la Virgen Niña Hilando que tenemos dentro de la escuela cusqueña. Ya después, sabiendo el antecedente, yo comienzo a trabajar documentación, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que dentro de los evangelios apócrifos y la leyenda dorada y otros textos que nos relatan la vida de María, no aceptados por la iglesia, pues la niña María sabía coser hilar y es la que cose una tela que cubre todo el gran templo donde finalmente Jesús va a ir a
a botar a los mercaderes, no sé si se recuerdan los pasajes de la Biblia, ¿no? Y esa tela que cubría el templo se rasga y es la que cubre, supuestamente en estos textos apócrifos, el cuerpo de Jesús en el momento de su muerte. Por eso es que se representa. Pero si yo no conozco ese antecedente, yo puedo decir, sí, la niña está hilando porque le gusta, no, nada más no. O sea, primero tengo que saber rastrear la imagen y seguramente debe haber algo atrás de esto, que todavía no se rastrea. Pero tenemos que seguir buscando la forma inicial y después le meto todo lo demás. La siguiente. Y ya que habíamos visto la Virgen Niña Hilandera, vimos que al igual que en esta pintura de Santa Rosa de Lima, ¿no? Tiene ese borde de flores, ¿no? También otro invento de la escuela cusqueña. A ver, vamos a ver. Esto es característico, es cierto, de la escuela cusqueña, el uso de bordes con flores, pero que tiene su origen en el arte flamenco. Pero va a haber un cambio. La siguiente, por favor, muy bien. Fíjense este tipo de imagen, que lo vamos a ver en varios museos en Europa, ¿no? En el Museo del Prado hay toda una sección de arte flamenco que es importante revisar. Muchas de las obras están por internet también, lo pueden ver en Google Art Project también, algunas. Pero esta sería rodeando santos, rodeando la Virgen, mucho más profuso. Lo que hay es un cambio de la forma. Mientras aquí hay mucha profusión, aquí lo que hace para hacer destacar más al personaje es adelgazar, si queremos llamarlo de esta manera, la forma de las guirnaldas. Y además, claro, le añado lo local, lo que decía Wolfing, el artista le añade algo de su medio geográfico, algo de su proceso local, y le añade flores o frutos que vienen de esta tierra. La siguiente, por favor. Otro tema importante va a ser el tema de la composición. Por ejemplo, las líneas diagonales en el barroco, a ver, dale un clic por favor, otro clic más, crean tensión. Y cuando analizamos cualquier tipo de obra de arte tenemos que ver cómo compone el artista, de dónde saca esa idea de composición. La siguiente. Aquí también, en la obra que vimos el día de ayer, el matrimonio de Beatriz Clara, fíjense, otro clic más, la composición es formal, es renacentista. Ayer comenté algo, además que Claudia ya estamos terminando. Comenté algo importante sobre esta obra, ¿no? Aparte de hablar del retrato de Beatriz Clara Coya, es que este tipo de pinturas de la escuela cusqueña no son barroco puro y duro, ni siquiera barroco mestizo, porque barroco mestizo hablaremos de elementos de esta tierra mezclado con el elemento europeo, sino que los artistas, ya sabemos por el tema de las estampas, toman modelos renacentistas de composición, inclusive temas del mundo medieval, y que son arcaizantes, es cierto, ya no se usa en la pintura española de ese momento, pero que hay una elección, un gusto local y preferencia, de la cual habla Wolfing y que es importante tomar en consideración. O sea que este artista, el que ha realizado esta pintura, no solamente ha visto esas estampas, él sabe cómo es una arquitectura renacentista. El artista sabe con qué elementos vienen del mundo gótico último, ¿no? Y de esa manera podemos construir la historia sin saber quién es el artista, toda su formación académica o lo que ha revisado. Por eso es importante el método formalista. La siguiente. Y hablamos también del mundo precolombino, podemos aplicarlo, ¿no? En este quero, aquí vemos cuál es el antecedente visual. Sí, sigue, por favor. Dale un clic más. Aquí señalo, estoy terminando, este quero que tiene la cabeza de un felino del cual brota arcoíris. Los arcoíris en el mundo prehispánico, sobre todo en el mundo de los queros, van a estar representados de tres colores. Para sustentar mi tesis doctoral, lo que me pedían, fíjense, ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde está el antecedente visual? He comenzado a buscar un montón de colecciones por todo el Perú y encontré esta en el Museo Casinelli del siglo X, ¿no? 900 años después de Cristo, donde se encuentra un felino arcoíris que tiene los tres colores, con lo cual ya se puede aseverar que el antecedente visual cambia la forma de representar el objeto, pero lo que se mantiene todavía es la forma de representar bajo esos tres colores, que son simbólicos además, el arco iris, un elemento divino dentro de la cosmovisión precolombina. Y eso podríamos hablar ahora solamente de estos dos objetos. La siguiente. La forma es importante, comparar por oposición o comparar por similitud. Hasta ahora hemos visto mucha similitud, pero la oposición es importante. Por ejemplo, ¿cómo se opone el gótico al románico? Románico, paredes muy gruesas, gótico, paredes muy livianas y alargadas, porque tratan de hacer conectar de alguna manera la arquitectura con Dios. La siguiente. Y lo mismo va a pasar cuando hablamos del efecto de la luz. Tenemos que ver todas estas partes
partes, ¿no? La luz, cómo es que influye en el tratamiento formal de la representación. El gótico es un mundo de luz, ¿no? Muchos vitrales. Y el románico, el mundo de la oscuridad, paredes muy gruesas, ventanas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque se trataba que cuando la persona entraba a este espacio ritual, pues solamente estuviera encima de la ventana o debajo la imagen de Jesucristo, el Pantocrator, como hemos visto antes. Y entonces por temor se acercara a la luz divina. Y fíjense que este tipo de estructura del mundo románico está presente, por cierto, en muchas arquitecturas del sur andino en nuestro país, que son del tiempo virreinal, pero que toman elementos del románico y otras tomarán elementos tardogóticos también. Entonces, ¿cómo podemos analizar y decir que eso es un barroco? Sí, barroco, efectivamente, por el periodo, pero tiene elementos del románico, tiene elementos del gótico. Es así como vamos a completar nuestro análisis. La siguiente. Por ejemplo, estas dos pinturas. Esto, una alumna está trabajando en el Museo de Arte de Lima, Carolina Gutiérrez de la Fuente, una chica de la aristocracia del siglo XIX antes de la guerra, con esta señorita. Yo le entonces dije, profesora, no he encontrado ningún dato. Ay, cuando me dice que no he encontrado ningún dato, el antecedente visual. Comenzamos a buscar, hay varias de estas, en varias partes del mundo, que se mandan a retratar de esta manera, el mismo periodo de tiempo además. Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, tenemos que hablar en este caso de la evolución del traje. Era la moda del vestuario victoriano de la época, las cuales las mujeres del día de su compromiso, ¿no?, se ponían este vestido y se hacían retratar de esta manera. Pero fíjense en el rostro de las dos mujeres. Decía, fíjate en los rostros, fíjate en los detalles. Uno cuando se va a comprometer con el amor de su vida está feliz, ¿no? ¿Cómo están estas mujeres? ¿Están felices realmente? Fíjense en estas, ¿no? Matrimonios de compromiso, ¿no? Sí. Era la vida en ese momento, hay que comprenderlo bajo otra mirada. Pero ¿qué pasa? Y es por eso que tenemos que rastrear para ver comparar qué pasa en ese mismo momento o a lo mejor siglos antes también. La siguiente, y aquí esta es la penúltima. Esto de aquí, que un alumno que está trabajando en el cementerio Presbítero Maestro con mi esposo, que es historiador de arte, estaban buscando estas dos tumbas que se encuentran en el cementerio de Lima y cuál es el antecedente visual. Yo inmediatamente veo esta obra, Rodin. El artista, es una obra del siglo de más o menos 1930 y esta 1904, El Pintador. Pero ¿por qué, profesora? O sea, ¿qué tiene que ver Rodin con escultura impresionista con el Perú y todo lo demás, ¿no? Entonces yo digo, hay que seguir rastreando, porque Rodin tiene que tener un antecedente visual o algo, porque esta obra, porque el artista en el Perú va a tomar esta escultura de Rodin para un tema funerario. Vamos a ver por qué. La siguiente. Aquí tenemos, porque Rodin, El Pensador, la escultura que hemos visto antes, la primera situación en la cual la presenta va a ser en la famosa Puerta del Infierno. Hace una creación de la Puerta del Infierno de Dante, donde coloca al pensador. Y de aquí aísla y la coloca bajo diferentes soportes, en monumentos o en espacios públicos. Porque Rodin, su idea del pensador era Dante que reflexiona por el tema de la muerte en el infierno. Y es por eso que estos artistas que seguramente han leído a Rodin, han leído a Dante, tomaron como punto de partida, claro, con modificaciones si queremos, pero el tratamiento formal fue importante para poder desarrollar este tipo de obras. La siguiente. Y ya para terminar, algo que veremos el día de mañana, Marina Núñez del Prado, mañana se presentará el libro aquí. Esta es una escultura que está delante de su jardín de esculturas que tiene en Lima. ¿De dónde? O sea, Marina Núñez del Prado es una gran artista, pero también tiene influencia. Ella además lo relata en sus memorias, que ella siempre piensa en Brancusi, ¿no? Brancusi tiene otro tipo de escultura, pero fíjense, la relación formal tan grande que tiene Marina Núñez del Prado en el desarrollo. O sea, todo artista tiene un antecedente visual necesariamente. Ya después, Brancusi a lo mejor desarrolló esto y tiene otro significado, pero la forma sí tiene un antecedente visual. Y eso es lo que se trata de promover y explicar con el método formalista. La iconografía es importante, no hay que desecharla. Yo comienzo primero indagando la parte formal, la evolución de la obra, y de ahí, si considero pertinente, aplico el método iconográfico para ver el significado
significado, la evolución del símbolo, perdón, el proceso del símbolo, la alegoría, depende, ¿no? O a veces aplico, si es arte abstracto, veo el tema de la forma, las influencias, y después ya aplico método psicológico para ver el color, cómo impacta, y así por el estilo. Como dije, y ya para terminar y agradecerles a todos ustedes, ningún método se agota. O sea, yo no puedo analizar la obra de Marina Núñez del Prado solo con la iconografía, solo con el formalismo, ni solo con la psicología de la imagen. Yo tengo que valerme, tengo que tener un hilo central y después desarrollar, digamos, el resto del proceso, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención.